El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, está con nosotros Magín Díaz y entonces vamos a hablar de cómo se finaliza este año y qué tenemos para el año próximo en términos económicos. Sorpresivamente, Magín, el año ha terminado mucho mejor que lo que podía esperarse, porque no tenemos más sacrificios en los bolsillos y sin eso entonces tenemos una economía que las agencias calificadoras dicen que está muy bien y le han mejorado su calificación. Al igual y que además los argumentos, Julio, para mejorar esa calificación son durísimos. Exactamente. En la gestión de la crisis del coronavirus, además, inversión extranjera. Además de lo que ha planteado el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, Magín, ¿cómo tú ves este eso, final feliz del año? No, pero añádele eso, que también han hecho la salvedad de que moderen los endeudamientos, que lo leí ayer. Mira, lo de la calificadora, después de los resultados del primer semestre, no me sorprende. Por dos razones. Los resultados mucho mejores a lo que todo el mundo esperaba. Y segundo, las calificadoras también te evalúan respecto al resto de América Latina. Y por eso es que una calificadora, un banco de inversión dijo, lejos, esta es la mejor historia macroeconómica de la región. Entonces, las calificadoras no tenían opción, tenían que mejorar la perspectiva de negativa a estable, que fue lo que hicieron. Obviamente hay mucha incertidumbre. Nadie sabía a principios del año que Estados Unidos iba a hacer, o a fin del año pasado, el paquete de ayuda más grande de su historia. Y eso empujó las remesas, empujó las exportaciones. Cuando la economía americana crece 6-7%, que eso ocurre una vez cada 20, 30 años, pues nosotros nos disparamos. Y ha habido un buen manejo de la pandemia y un buen manejo fiscal en términos agregados. Ahora es un año de contrastes, porque ya yo ahorita empiezo a leer los comentarios y me dicen, este no va al supermercado, este qué sé yo qué, es un teórico. Entonces, está en el aire. Sí, que está en el aire. No, ¿qué es lo que ha pasado? Este año va a ser el mayor crecimiento, yo creo, desde los años 70. No había habido un crecimiento de esta magnitud en la economía. Que una parte rebote, sí, pero siempre pasa después de una crisis. Pero cuando salimos de la crisis bancaria, crecimos 9, 2 años. Este año vamos a crecer más de 11.5. En el 92, después de una crisis, crecimos 11.2. O sea que si crecemos más que eso, que es lo que va a pasar, va a ser el mayor crecimiento desde los años 70, de principios de los 70. Pero también va a ser la mayor inflación en 15 años. Entonces, en el 2007 fue la última vez que fue 9%. Y vamos a estar cerca de 9, porque ayer el Banco Central publicó el dato a noviembre y estamos en 8. Entonces 7.5. 7.7. Y falta diciembre. Y falta, entonces, que son un pico, lo que ha pasado es que nos hemos quedado enganchados desde hace 6 meses en inflación entre 8 y 10. Inflación que para nosotros es alta porque en los últimos 10 años eso no había pasado. Entonces, la última vez que aquí hubo inflación en algunos meses de 10% fue varios meses en el 2008 y hubo un mes en el 2011. Pero ahora tenemos, desde febrero, que fue 7, desde marzo prácticamente abril, inflación entre 8 y 11%. Y es un promedio. En casi todo el año la inflación de los alimentos ha sido más de 10% y la del transporte ha sido más que eso, a veces 15, a veces 20%. A pesar de los subsidios. Se refiere al combustible, ¿verdad? Eso es lo que publica el Banco Central. Ahí están
los combustibles, pero también, por ejemplo, el último mes está pesando mucho que los pasajes aéreos han subido 50%. Entonces, ahora esto es una inflación mundial. O sea, realmente no es mucho lo que puede hacer un país pequeño. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un país pequeño? Subsidiar, que es lo que ha hecho el gobierno, subsidio a los combustibles, subsidio al sector agropecuario, subsidio a la familia para que compren alimentos. Si no hubiera hecho eso, la inflación probablemente fuera 12 o algo así. Hay que sobrepasar la crisis a nivel internacional. Pero Magín, decía que se entendía que la inflación en Estados Unidos iba a ser transitoria. Y no es transitoria, aparentemente. Lo que pasa es que, ¿qué significa transitorio? Puede ser un mes o puede ser un año. Un año es transitorio. Eso es lo que quiero saber. Ahora, ¿Qué era lo que ellos planteaban? Que era transitoria y que ahora se están dando cuenta que pasa, no es transitoria. Bueno, es que no había un manual para manejar el COVID. Nadie sabía cómo manejar esto. Los estímulos monetarios por la ruptura de las cadenas de suministro han impactado en la inflación. No, pero eso está claro. O sea, en Estados Unidos, ahora, este mes de noviembre, la inflación más alta desde los años 80. En Europa, que fue 5, que para nosotros es bajito, pero para ellos mucho es la inflación más alta desde que se lleva registro. Entonces, estamos ante un choque. Pero en conclusión, Magín, ¿terminamos bien o mal? Porque aparentemente hemos terminado muy bien. O sea, no hay duda de que a nivel macroeconómico, muy bien. O sea, alto crecimiento, remesa, no hay problema del tipo de cambio, turismo. El sistema al contrario, el peso estable. se ha fortalecido con la coyuntura y la remesa. Entonces, a nivel macro bien, pero con contraste como una alta inflación. A nivel fiscal, muy bien, con un déficit fiscal menor al esperado. Ya se ha acelerado un poco la ejecución en los últimos 2 meses, probablemente va a terminar entre 2 y 2,5, pero con contraste, porque tal vez el mejor ajuste fiscal de la historia, pero con el gasto de capital más bajo desde los años 80. Que no está mal, porque lo que había era que invertir en vacunas y otras cosas, en lo que también el gobierno pues, aprende a gastar, define su proyecto. Entonces, es un año de contraste. Está bien que por un año se invierta poco, pero tampoco es sostenible. Yo escuchaba, como José ayer, el programa con los expertos en transporte, excelentes, buenas ideas, pero el problema de transporte en la capital se resuelve con $10,000 millones. O sea, es dinero que hay que meter. Hacer una infraestructura vial paralela hacia arriba. Tú hablas con los expertos, y yo he hablado con algunos expertos internacionales y te dicen ya colapsó. O sea, las medidas administrativas, ¿verdad? Cambiar las calles, eso puede ayudar. Cambiar los horarios de los colegios, pero en la medida que los países progresan, tienen que hacer túneles, tienen que hacer dobles elevados, tienen que hacer infraestructura, o sea, invertir mucho, que no lo hace el sector privado, porque otra opción es que tú privatices una parte del transporte dentro de la ciudad. El año que viene, Magín, para que nos hable un poquito del año que viene. Pero antes, Julio, antes del año que viene. Una sola preguntita, que somos breves. Pensando en los contrastes que hablaste, ¿no? Ya en términos aterrizados, si bien hay una macroeconomía pujante, etcétera, en términos aterrizados, ¿cómo se refleja eso en el ciudadano de a pie? ¿Cómo termina el año para el ciudadano de a pie? Que Lenchi no lee un artículo que yo escribí, que con la macroeconomía sí se come. Porque a veces los políticos en oposición dicen, no, con la macro no se come. Sí. Cuando se pierde la estabilidad macroeconómica, se pierde todo. Claro. Entonces, eso significa más empleo. Si el gobierno no hubiera dado subsidio, la inflación fuera mayor. El sistema de salud no ha colapsado. O sea, cuando uno ve lo que está pasando en América Latina, realmente el manejo macroeconómico, fiscal de salud ha pasado la prueba. Ahora, eso no significa que estamos todos bien. Porque, como yo dije una vez, ahora se habla de una recuperación en K. A un grupo le va bien y hay otro grupo que la pandemia lo va a dejar. Una recuperación en K. En K. Antes la recuperación... Que reproduce la forma de la letra. Claro, antes, cuando tú te recuperabas de una crisis era en B. Caíste y te recuperaste. Exacto. Ahora, con la pandemia, se habla de que la recuperación es en K. Sube y baja. Un grupo de la población se recupera. Pero hay otro grupo, por ejemplo, el que no tiene acceso a internet se ha quedado atrás, porque el que no tiene Zoom ahora se ha quedado atrás. Entonces hay por ejemplo, en Estados Unidos se estima que hasta el 10% de la fuerza laboral no va a volver a trabajar.
se perdió. Sí. El año próximo, Magín. El año próximo. Sí. ¿Qué tú prevés para el año próximo? Por lo menos la primera parte de ese año. Mira, yo creo que cuando una economía crece así como esta, eso sigue un empuje. O sea, la economía va a crecer por encima de su tendencia. 6-7%, yo creo que relativamente fácil, obviamente, si no hay otra catástrofe. Porque la economía americana va a seguir creciendo 3-4%, que es por encima de lo que había venido creciendo antes. Si eso pasa en Estados Unidos, no hay una crisis de COVID, el problema no es el crecimiento ni el problema fiscal, yo creo aquí. El problema para mí grande es que tú tienes un gobierno que no tiene recursos. Entonces, ¿cómo es que se combate la desigualdad en los países europeos? Es con dinero, con gasto público. Y tú no tienes. O sea, las razones por las que había que hacer una reforma que aumentara los ingresos siguen ahí. Exactamente. Y el crecimiento económico no te va a resolver ese problema. Entonces, si tú tienes un Estado que no tiene capacidad de invertir en infraestructura, que no tiene capacidad de gasto, porque el gasto se va en interés, en educación, ya eso se come más del 60% de los ingresos, entonces el problema que tú vas a tener es una economía que va a crecer mucho, genera empleo de bajos salarios, y entonces ya The Economist eso lo dijo esta semana. No, el problema no es macro, aquí lo que tiene que cuidar el país es cómo el gobierno va a mantener el equilibrio social. Yo quería preguntarle a Magín antes que se vaya. Magín, hablé esta mañana desde que llegué que Biden volvió a nombrar a Jeremy Powell en la Reserva Federal. Una persona republicana que fue Trump que la puso. ¿Qué significa eso? Bueno, Abinader dejó a Héctor Valdés. Exacto. Obama dejó a Ben Bernanke en medio de la crisis que había sido nombrado por Bush, y la semana pasada fue ratificado en Chile por 4 o 5 años, a pesar de que va a haber un cambio de gobierno radical, el presidente del Banco Central. En medio de crisis tan grande, es muy difícil que, o sea, no es la política correcta. Lo que nos queda breve, por favor. Sí, el crecimiento. Estamos como el tránsito. Si yo levanto la mano, no recibo incentivo. Oli estaba cerrando. Adelante. Pregúntate una, déjame hacer una. Sí, adelante. El crecimiento del PIB actual, más el crecimiento que proyecta el año que viene, no le genera una ventaja frente al PIB, al gobierno, que le facilita tomar crédito para esas obras de infraestructura, sobre todo cuando puedan generar su propio pago, repago, por ejemplo, carretera. No, porque ya el presupuesto está hecho el año que viene, y este es el único país en América Latina que ha crecido muy poco en los últimos 30 años, pero en términos de ingresos tributarios ha convergido con los países desarrollados. Nosotros somos el único país que ha crecido mucho, pero nuestro Estado está estancado, los ingresos. Entonces, el tamaño del gobierno. Correcto, el crecimiento no resuelve el problema de las finanzas públicas hasta ahora. Si lo hace a partir de ahora es porque hubo un cambio estructural muy grande. Bueno, él casi respondió mi pregunta ya. Pero, espérate. Magín, Chicago voy. Ay, pero ya con la edad me he ido al centro. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de la reforma del consenso de Washington en la economía latinoamericana y en especial en la República Dominicana? ¿Ha sido neutro, positivo o negativo? En República Dominicana, Leonel, Danilo, Abinader, Hipólito, todos han seguido el consenso de Washington. Cojan ahí. Sin duda. En los últimos 30 años. Sí, sin míralo duda. Ahí. Y Balaguer también, yo pudiera decir. También. O sea, nosotros hemos tenido presentes conservadores. Pero se toma... Espérate. Desde el punto de vista económico, algunos más conservadores que otros, tal vez Balaguer. Probablemente Abinader, mucho más pro empresa. Pero en el fondo todos han hecho las políticas, que es lo que te decía el consenso de Washington. Baja inflación, Banco Central independiente, tasa de interés determinada por el mercado, apertura comercial, somos una economía abierta. O sea, son condiciones necesarias de privatizaciones. Eso es lo que va a hacer el gobierno ahora con otro nombre, con la sede. Se le cambia el nombre por tema político. Entonces el consenso de Washington ha sido positivo
a partir del consenso de Washington, se puede explicar el crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años. Una gran parte, yo creo que sí. Julio, coge ahí, es Julio. que el consenso. Pero no es como tú dices. O sea, déjalo que le el consenso es. Y la migración también de los dominicanos, largarse de aquí. Ese grupo de política. Ese grupo de política en realidad son necesarias. Lo que después la ciencia ha avanzado y economistas como Dani Rodríguez de Harvard te dicen son necesarias, pero hay que hacer más cosas. Hasta un momento claro, dado. hay que hacer reforma laboral. Bueno, siempre hay dos desigualdades. El crecimiento de la desigualdad mundial es todas esas políticas neoliberales y las emigraciones de los países. Todas esas políticas neoliberales. Pero es un balance, porque también se ha avanzado en que hay formas de paliar la desigualdad. Pero en el fondo nosotros hemos tenido gobiernos conservadores y eso ha sido bueno para el país porque hemos evitado los extremos populistas, que no hay riesgo en el país. Por eso yo decía en el 2019 con los inversionistas internacionales, realmente aquí no hay ideología en los partidos. Gana el PRM, gana. Es lo mismo. Es la misma política macroeconómica. Espérate, porque te dura. Gracias, Magín. Te dura. Pero bueno, espérate. Breve, por favor. Magín, desde la perspectiva de un Chicago Boy. Espérate. Desde la perspectiva de un Chicago Boy que vinieron a América Latina y lo cambiaron todo. ¿Qué se puede hacer por Haití para que Haití supere su pobreza extrema en 10 años? No, Haití tiene que hacer una intervención internacional. O sea, no hay forma de con política económica resolver. Ni con liderazgos locales tampoco. No, eso tiene que ser algo internacional. Gracias, Magín. Gracias, Magín. Muchas gracias, Magín Díaz. Cambio y fuera.